El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Motorsport y Aviones, un canal dedicado a todo lo que se mueva. Bienvenidos y disfruta de nuestro canal. Hoy les ofrecemos en nuestro canal Archivos Motorsport y Aviones una historia que nos remonta a Vietnam. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy les vamos a traer justamente una historia que tiene mucho que ver con la historia de la aviación militar y nada más y nada menos es el relato de una de las historias más importantes de las batallas que se libraron en la guerra de Vietnam. Y hablamos de la Operación Bolo, pero que hemos titulado como el Wolfpack Strikes. La Operación Bolo tenía un único y simple objetivo: actuar como cebo para los cazas norvietnamitas y abatirlos. Esta historia que hemos traído para el canal ha sido precisamente porque hemos pensado algo, digámoslo, no tanto épico, sino digámoslo en el sentido en que pudiéramos contar esas vivencias de los pilotos de combate. Hemos traído algo que también se conoce dentro de lo que es la historia de la aviación, de las operaciones que realizaron los aviones de la USAF y de la US Navy que pilotaban para aquel entonces los F-4 Phantom. Recordemos que para esa época era muy conocida la rivalidad norteamericana de los F-4 con los MiG-21. Sin más, pues comencemos. La esperanza de supervivencia para los pilotos en los cielos de Vietnam del Norte se hizo bien pronto mínima, pues en el año de 1967, después de 2 años de bombardeos norteamericanos sobre objetivos en la zona de Hanoi, el aumento de la actividad y la antiaérea norvietnamita influía decididamente en la fatiga de los aviadores norteamericanos. La USAF, sin embargo, no podía atacar las bases antiaéreas enemigas de acuerdo con las complejas reglas políticas de aquel extraño conflicto. De hecho, la elección de los objetivos y misiones se realizaban desde Washington sin conocimiento de la situación. Había que hacer algo, y el coronel Robin Olds, quien es el protagonista de esta historia, era el hombre adecuado. Durante la Segunda Guerra Mundial, hace unos 20 años a partir del momento de la Guerra de Vietnam, había derribado 12 aviones de la Luftwaffe volando P-38 y P-51. Ahora, teniendo este piloto en ese momento 44 años, mandaba la 8ª División TFW, que es la Tactical Fighter Wing, o también conocida como la Wolfpack. De ahí el título del sobrenombre que se le conoce, el ataque de los Wolfpack. Manada de lobos, como también era conocida. Equipados con los F-4 Phantom, basada en Ubon, una base que tenían en el país vecino de Tailandia. Olds era un piloto de la vieja escuela, bebedor e impulsivo, pero que también era un gran piloto que era bien en la táctica y es un líder nato en su momento. Su intención era la de atraer a los MiG norvietnamitas a una gran batalla aérea y eliminarlos. Atraerlo a los MiG era uno de los objetivos principales de ese momento. Esto era lo que aparentemente era lo más fácil de decir que de hacer. En los 2 años anteriores, los pilotos de los MiG vietnamitas habían preferido naturalmente evitar el enfrentamiento con los F-4 para dedicarse a interceptar y atacar a los bombarderos. Al hacerlo, los F-100 y los F-105, que eran otro tipo de aviones, por ejemplo los Super Sabre, que eran los F-100, y los F-105, que eran los Thundership, que eran los bombarderos de élite de ese momento, se veían obligados a desprenderse precisamente de manera precipitada de su armamento de bombas. Si la Wolfpack conseguía hacerse pasar por una formación de bombarderos en vez de cazas, podrían atraer en ese momento a los propios MiG-21 al combate antes de que se apoderasen de su error. La mañana del 2 de enero de 1967, Olds guiaría a sus hombres en una misión. Bajo su mando se encontraban 14 patrullas de los Phantom, 6 F-105 apodados Wild Whistle de esos Thundership y 4 F-104, los famosos lápices voladores Starfighter, que por cierto son famosos porque eran uno de los cazas que logró tener de posguerra la República Federal Alemania desde la Guerra Fría cuando comenzó. Curiosamente, es un dato particular. Casi un centenar de aviones
una cantidad similar de aviones despegaron asimismo en misiones de apoyo, entre los cuales se encontraban los aviones radar EC-121, los EB-66, que eran una plataforma de guerra electrónica, algunos F-4C con misiones diversas, el A-1 Skyrider, los F-100 Super Cyber y helicópteros preparados para posibles misiones de rescate, porque recordemos que en la guerra de Vietnam hubo mucho piloto norteamericano que sufrió derribos y tenían que ser rescatados, y algunos, obviamente, los que no pudieron ser rescatados se habían convertido en dicho conflicto en prisioneros de guerra. Los F-4 Phantom se dirigieron hacia el norte a lo largo de la carretera estatal número 6, la ahora bien defendida vía de acceso a la ciudad de Hanoi. Briefing de la misión. Esto ocurría justamente el 2 de enero de 1967, en el cual pues se explica lo siguiente, pues desde el momento en que Olds tomó el mando de la Wolfpack, la operación Bolo acabó por reunir cerca de 200 aviones. La fuerza de ataque comprendía 14 patrullas de F-4 Phantom, serie de aviones contra radar de F-100 Wild Whistle, F-105, ¿no? Y 4 F-104 de refuerzo. Además de estos 96, Olds podía contar con otro centenar de aviones en misiones tácticas de reaprovisionamiento, de alerta temprana y rescate. En ese momento teníamos la aparición de aviones tales como el Boeing RC-135, el Lockheed S-121, los EB-66, los Skyrider, que eran de ataque a suelo, que eran unos bombarderos, aviones de Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea, que habían tenido su última aparición en este conflicto. Por cierto, después se habían reemplazado porque eran aviones que lograban hacer su cometida con los ataques de Napalm, y los Republic F-105 que hemos mencionado antes, los Thunder Chief. Por ejemplo, en Vietnam del Norte había comenzado recientemente en ese momento a despegar los nuevos interceptores soviéticos que había adquirido los MiG-21. En el caso de los RC-135, EC-121 y los EB-66, mantenían el enlace entre las fuerzas de asalto, causando interferencias en las transmisiones del enemigo. En el caso de los Douglas Skyriders, volaban en los flancos de formación, listos para intervenir si algún avión era derribado, incluso como apoyo a las tropas que estaban en tierra. Y las versiones del F-105, que estaban especializadas en la neutralización de los sistemas de defensa que se empleaban para contrarrestar la antiaérea enemiga, es decir, esos famosos fatídicos misiles SAM. Rápidamente les vamos a comentar quién era este personaje de Robin Olds. El coronel Robin Olds era uno de los pilotos de la USAF con mayor experiencia. En la Segunda Guerra Mundial fue enviado a Tailandia al mando de la llamada División Octava de la Tactical Fighter Wing. Olds estaba convencido que con el entrenamiento y las tácticas adecuadas los pilotos de la USAF podían causar graves pérdidas a los pilotos de caza norvietnamitas que defendían la ciudad de Hanoi, que estaba siendo sitiada por los bombardeos. Interludio. Una de las características de los combates que tuvieron los F-4 Phantom contra los MiG-21 durante la guerra de Vietnam se caracterizaba por su combate segundo a segundo, que vamos a explicar. Pues por ejemplo, en el primer caso, el objetivo, en el caso contado por el propio coronel Olds, localizaría normalmente un MiG-21 que estaba virando a la izquierda frente a él. Luego crearía una maniobra en el cual viraría hacia la izquierda y después bruscamente a la derecha, completando un túnel horizontal, que es una maniobra obviamente de esas que utilizan en el entrenamiento en revista aérea. Por lo general son parte de la táctica de combate. Luego habría el mismo haciendo la interceptación del caza enemigo, que implicaba la maniobra que permite a Olds pudiese virar por dentro de sus blancos y ponerlos a la cola. Luego vendría el enganche, en el cual Olds encontraría con su F-4 Phantom con respecto al enemigo y en posición favorable para tiro. Luego vendría el famoso ataque, que sería el fuego, a una distancia de casi más o menos de 1 kilómetro de distancia del respectivo MiG-21. El coronel le disparaba 2 misiles infrarrojos AIM-9 Sidewinder. Y luego obviamente vendría lo que sería el alcance. El MiG obviamente seguiría su vuelo hasta que el caza sería alcanzado por un Sidewinder.
Este tipo de maniobras eran muy usuales para grandes pilotos de experiencia, especialmente como lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. A juzgar por sus aparentes apariencias, el MiG, a pesar de ser más pequeño y ágil, hubiera debido tener la mejor parte frente al pesado Phantom. Sin embargo, la gran experiencia de combate de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Corea, como pilotos como el coronel Robin Olds, le permitió crear tácticas para poder vencer a corto encuentro los cazas respectivos del enemigo. Termina esta pequeña, digámoslo así, intermedio. Volaban a una velocidad y a una altura típica estos cazas F-105C y que se encontraban equipados con un contenedor lanzable de SM. Bueno, por lo general son los tanques auxiliares que conllevan combustible adicional cuando utilizaban estas tácticas en las operaciones de combate, utilizándolos justamente gracias al poder de los Thundershield F-105, de forma que aparecieran en los radares norvietnamitas como bombarderos. Esta era la táctica para atraer a los cazas. Por lo tanto, aquí esto lo llamamos el combate a muerte. Ese momento decisivo de batalla fue cuando los MiG atacaron, cayendo así en la trampa. Para cuando se dieron cuenta de su error, era demasiado tarde. Sobre la base, por ejemplo, pues los primeros Phantom que se encontraban con los MiG-21, apenas estos despegaban de sus bases en las cercanías de Hanoi. Sorprendidos, los MiG se percataban de su situación solo cuando los misiles lanzados por los Phantom comenzaban a estallar a su alrededor. Y luego, obviamente, llegaba el famoso tiro de misiles. El coronel Olds lanzaría 2 misiles AIM-9 Sidewinder contra su blanco. El primero pasaría a escasas distancias del ala de los MiG. En la interceptación, pues el comandante de la Wolfpack, Robin Olds, había pasado sobre el aeropuerto Puc Yen en su historia de su relato en la misión, sobre el aeropuerto en el cual quedaba a una corta distancia de unos 2.800 metros y luego viraba cuando aparecería frente a él un MiG-21. Genial, táctica de este gran as de combate en la historia de la aviación. Y luego, aparte de que tenían que tener una contraofensiva contra las armas antiaéreas, aunque no eran tan precisos como hubieran podido ser estos cazas, los misiles y cañones de la antiaérea norvietnamita fueron un obstáculo para los Phantom de la Wolfpack. En cabeza de la formación, la primera oleada de aviones, 3 patrullas de 4 Phantoms con Olds en cabeza pasarían por Phuc Yen, una base aérea e importante depósito de carburante al suroeste de Hanoi, y viraría apuntando hacia la capital de Vietnam del Norte. Inmediatamente un avión radar EC-121 en vuelo sobre el Golfo de Tonkin comunicó que los MiG despegaban y convergían en la zona de Hanoi. Como se había previsto en ese momento, la batalla iba a comenzar. ¡Tarararán! Los MiG-21 se acercaron sin sospechar y los aviones de Olds se prepararon. Olds dispararía sus 2 misiles AIM-7 Sparrow y un Sidewinder AIM-9 contra un MiG, pero los 3 misiles fallarían el blanco al comienzo. El teniente Ralph Wetherham y el capitán Walker Radeker, compañeros de Olds, que seguían al coronel, tuvieron más suerte y abatieron entre los dos a su respectivo avión enemigo. Pero en ese momento, los norvietnamitas comprendieron lo que pasaba y maniobraron de inmediato a la defensiva. La Wolfpack era ya, sin embargo, incomparable o inconveniente o incontenible. Olds se encontró como otro MiG de frente y con una maniobra vertical y viraje cerrado se puso a tiro casi a quemarropa, alcanzándolo con un Sidewinder AIM-9. Simultáneamente, el capitán Everett T. Roxbury abatía a otro mientras llegaba la segunda oleada de aviones codificada como Rambler, lanzándose en un picado contra una rejilla de cazas MiG, o más bien, digámoslo así, una pareja de esta rejilla de cazas de MiG, ¿no? Digámoslo en términos un poco más entendibles. El capitán John B. Stone, de su Rambler 1, bautizado así en apodo a su Phantom, lanzaría sus 2 AIM-7 Sparrow.
Mientras un misil alcanzaba el blanco, Stone fue atacado por detrás por otro MiG-21, maniobrando conjuntamente con el teniente Lawrence Glynn de su Rambler 2. Stone puso el MiG a tiro del comandante Philip P. Conis en su Rambler 4. Por cierto, les recuerdo que esos son los apodos dados a sus aviones F-4 Phantom y que consiguieron derribarlo. Glynn viró encerrado, lanzando sus misiles Sparrow y destruyendo su séptimo caza norvietnamita. Por tanto, llegaría el fin de esta trampa y el éxito de la misión. Los MiG derrotados simplemente llegaron antes de que pudieran llegar a otros cazas de la Wolfpack. Los MiG arrojaron la toalla y se fueron, así que no hubo más encuentros ese día. Sin embargo, la victoria estaba hecha. Olds y sus compañeros pusieron rumbo a la base, satisfechos por haber destruido 7 de los mejores aviones norvietnamitas sin sufrir heridas. El coronel Robin Olds había demostrado cómo batir en su momento a estos MiG. En los 12 meses siguientes, los Phantom de la USAF consiguieron derribar por ese método otros 36 cazas norvietnamitas, 23 de ellos por obra de la Wolfpack. Sin embargo, por una decisión de políticas que dio preeminencia a grandes bombardeos y que duraría simplemente, como todos conocemos, hasta la guerra de Vietnam, cuando concluyó para los Estados Unidos en el año de 1972, debieron pasar otros 4 años antes de que la US Air Force consiguiese un éxito similar en alguna misión de combate, y estamos hablando en algún punto en particular de alguna guerra posterior. Y bien, mis amigos, ya saben que me pueden encontrar en las diferentes redes sociales que han estado apareciendo en pantalla. Les recuerdo que ustedes me pueden seguir en mis 5 canales de YouTube: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Videoblog by Black Hawk, Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motorsport y Aviones. También me encuentran en Mastodon, en Twitter, en Threads, Twitch, en Patreon, en Facebook, en TikTok, en Instagram, asimismo en el podcast de Spotify, en un enlace que también están cordialmente invitados a Discord, a Telegram y a la aplicación de Amino, donde me pueden seguir. Recuerden que los enlaces están en la descripción del video. Recuerden darle una ayudita con la suscripción, con el pulgar arriba, con un like y compartir todo nuestro contenido. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Chao, amigos. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que es en palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. El más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 Master Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee/en/diagonal by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Tradición fuera.